Muy buen día, licenciada, compañeros. Mi nombre es Fide Sandoval y como parte de la tercera evaluación de Derecho Civil 2, les hablaré sobre las obligaciones civiles y naturales. Como sabemos, las obligaciones pueden clasificarse en diferentes categorías. La clave es saber distinguir entre cuáles son las obligaciones civiles y cuáles las naturales. Una obligación civil es aquella que puede ser probada y respaldada por un documento o un instrumento, ya sea público o privado, y que establece una relación jurídica entre las partes involucradas. Este documento o respaldo permite que la obligación sea exigible de una manera legal en caso de incumplimiento de la contraparte, de ambas partes en el contrato. Si uno incumple, ¿verdad?, este documento puede hacer que sea exigible legalmente. Por otro lado, tenemos las obligaciones naturales, que estas se basan en la moral, la costumbre, pero carecen de algún respaldo jurídico tangible y por lo tanto no son directamente exigibles ante un tribunal. Las obligaciones civiles y naturales son una distinción importante en el campo del derecho. Las obligaciones civiles están reconocidas y respaldadas por el ordenamiento jurídico de un país. Estas obligaciones pueden probarse a través de diferentes instrumentos legales, ya sean públicos o privados, como contratos, escrituras públicas, documentos notariales, entre otros. En caso de incumplimiento, el acreedor tiene la posibilidad de recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos y buscar resarcir o una compensación de su derecho que ha sido violado. Un ejemplo de obligación civil puede ser un contrato de compraventa de vehículo, respaldado por un documento notarial que establece las condiciones y obligaciones de ambas partes. Si una de las partes no está conforme, puede hacer valer sus derechos, recurriendo a las instancias respectivas para poder solventar la situación. Ya han habido casos en nuestro país que personas venden vehículos con alteraciones, entonces el comprador en este caso tiene que buscar la manera de resarcir su daño, de exigir sus derechos, y en el mismo caso también la contraparte, que el comprador no cumple con el pago de las cuotas establecidas, el vendedor también puede exigir el pago de estas mediante derecho. Y por su lado, las obligaciones naturales son compromisos morales, como les decía, éticos, ¿verdad?, que se han creado en la sociedad, no tienen una base legal sólida y por tanto no son directamente exigibles ante ningún tribunal. Aunque el deudor puede sentir una obligación ética de cumplir o no, puede ser obligado, pero todo esto moralmente, legalmente no se puede. Un ejemplo típico de una deuda de tipo natural, de una obligación natural, puede ser que una persona que le presta dinero a otra solo de palabra. Aquí en nuestro país se da que en las oficinas, ¿verdad?, cuando ya ves a alguien no nos alcanza la quincena para terminar, pedimos prestado. Entonces esta persona suele prestar a un interés módico, ¿verdad?, un poco más alto que las financieras, pero se acepta por la necesidad. Entonces este es un tipo de ejemplo de una obligación natural. Este préstamo es solo de palabra. Estas personas prestan cantidades pequeñas, ¿verdad?, pero este préstamo es bastante común, como les decía, y es solo de palabra, sin ningún documento legal, por lo que no es exigible jurídicamente. Solo de manera moral, ética o social, o por solidaridad o por piedad le vaya a pagar, pero de ninguna otra forma es exigible ante la ley. Para que nos quede un poco más claro, las obligaciones civiles y las naturales tienen diferentes fundamentos y fuentes. Las obligaciones civiles se basan en el principio de legalidad, es decir, en el reconocimiento y la protección que el ordenamiento jurídico otorga a las relaciones entre las partes. Las fuentes de las obligaciones civiles pueden ser la ley, el contrato, un cuasicontrato o las declaraciones unilaterales de voluntad. Por su parte, las obligaciones naturales se basan en un principio de equidad, es decir, en la valoración de la justicia y la moralidad que se hace en cada caso,
cada caso que sucede, ¿verdad? Las fuentes de las obligaciones naturales podemos decir que son una costumbre, ¿verdad? Por gratitud o por piedad. También cabe destacar que las obligaciones naturales no tienen una clasificación tan elaborada, pero se puede distinguir que según su origen, que son una derivación de una obligación civil extinta o que nacieron directamente naturales, de pactos de persona a persona. Muchísimas gracias por su atención. Esta ha sido mi participación y pues deseándoles éxito siempre. Adiós.